Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Víctor Rodríguez y la lección para esta semana lleva como título ¿Cómo comprendieron la Biblia Jesús y los discípulos? El verso para memorizar está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 4. Dice así: Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Saben, en el siglo XVI el clamor de la Reforma era mayúsculo. Bajo este contexto de la Ilustración, los reformadores decidieron volverse a las Escrituras para comprender la verdadera naturaleza del cristianismo y los deberes del cristiano. Los reformadores rechazaron basar su comprensión de las Escrituras en las tradiciones y los abusos que caracterizaron a la iglesia medieval. En la actualidad, las presuposiciones que provienen de una cosmovisión secular minimizan la Biblia y aseveran que la Biblia está basada en ideas erróneas y primitivas, por lo cual debe adecuarse o rechazarse. Por lo tanto, nosotros los cristianos debemos volver a las fuentes. Nuestro primer y mayor ejemplo es Cristo Jesús. ¿Cómo comprendió Jesús las Escrituras? ¿Le dio su apoyo o arrojó dudas sobre ellas? Y los discípulos siguieron el ejemplo de Jesús. Esta era moderna y científica niega la existencia de Dios y su participación, la participación de Dios a través de la historia. Por lo tanto, antes de aceptar estas presuposiciones, deberíamos compararlas con lo que dice la Biblia en cuanto a Cristo, sus enseñanzas y sus creencias. Remontémonos a Cristo y los apóstoles y veamos cómo interpretaron ellos la Biblia. Hola amigos, soy Helen Guamán y esta es la sección Explora, aquí en comentario. Hemos estudiado esta semana la lección número 3. ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Y hemos aprendido durante esta semana cuán importante y primordial era para ellos las Sagradas Escrituras. En esta era posmoderna y científica, la Biblia ha sido tristemente cuestionada, tanto su inspiración como su autoridad. El elemento sobrenatural de la Biblia ha sido minimizada y hasta rechazada, y las presuposiciones modernas de una cosmovisión secular minimizan la Biblia y consideran a la Biblia como ideas erróneas y primitivas que hay que adecuar o rechazar. Y hasta niegan la existencia de un Dios. ¿Es acaso que Jesús no consideraba la Biblia como autoridad y tenía dudas respecto a ella? ¿O es más bien que lo afirmaba con un escrito está? ¿Acaso los apóstoles que escribieron la mayor parte del Nuevo Testamento no siguieron el ejemplo de Jesús? Quizás para algunos o para muchos la Biblia no ha significado o no ha sido relevante, pero para Jesús y los apóstoles sí lo fue. Después de la muerte de Jesús, los discípulos quedaron confundidos porque pensaron que Jesús iba a formar un reino terrenal, pero esto no sucedió. Jesús se les apareció y les dijo lo siguiente: era necesario que todo lo que está escrito se cumpliese. Entonces ellos comprendieron y volvieron a las fuentes, a las Sagradas Escrituras. Y Jesús les mostró el camino. Esto me recuerda mucho a la historia del 23 de octubre de 1844, cuando muchos cristianos esperaban el regreso de Jesús y habían preparado todo para esperarlo, pero se sintieron decepcionados y tristes. Y volvieron a las fuentes para comprender qué es lo que había sucedido. Y entendieron que había habido un mal entendimiento acerca de la naturaleza de la purificación del santuario. En Lucas 24:44 hace referencia a todas las escrituras y se enfatiza como la ley de Moisés, los profetas y los salmos.
Para Jesús y los apóstoles, tomaron muy en serio las Sagradas Escrituras. Era base autoritativa y base de autoridad para su ministerio y misión en esta tierra. Pero tristemente hay muchos hombres que se creen sabios y aún muchos más sabios que el mismo Dios, que cuando sus ideas no concuerdan con la Biblia, simplemente tratan de descartarlo o acomodarlo de acuerdo a su propia voluntad o a sus propios conceptos, tales como lo hacían los fariseos y los saduceos en los tiempos de Cristo. Pero nunca se encontró nada respecto a que los apóstoles que escribieron la mayoría del Nuevo Testamento o el mismo Jesús dudaran acerca de las Sagradas Escrituras, tanto de la autenticidad de la historia como la profecía o la enseñanza de la Biblia. Es por eso que quiero preguntarte hoy, ¿cuántas de las promesas que están escritas en la Biblia tienes guardadas en tu corazón antes que se te sea quitada la Biblia? Que sea de gran bendición cada promesa. Dios te bendiga. Hola, les saluda José Antonio. Estamos en la sección Aplica aquí en comentario. Comunión y dependencia son dos palabras claves que debemos aplicar en nuestro ser. Y ello lo aprendemos del ejemplo de Cristo, que es la palabra encarnada de Dios, y también de sus discípulos que lo siguieron en todo aspecto, más aún para comprender la palabra de Dios. Esto se puede lograr a plenitud cuando tengamos cercanía e intimidad con nuestro Padre Celestial, en todos lados, tiempo y circunstancia. Ello mediante la constante oración, buscando la guía del Espíritu Santo, esto para el estudio de la palabra de Dios y su aplicación viva a través del testimonio, compartiendo su mensaje de amor, salvación y esperanza a los demás. Cuando Jesús empezó su ministerio, no existía la Biblia tal como la conocemos hoy, ya que en ese entonces el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Por esta razón, para Jesús y sus discípulos, la Biblia era el Antiguo Testamento. Generalmente, ellos se referían a esta parte de la Biblia como las Escrituras. Y hablando de la experiencia vivida de ellos, el uso que Jesús y los discípulos hicieron de las Escrituras son un modelo que nos enseña cómo deberíamos usar y entender la Biblia hoy. Al tener completa la Biblia, hay que tomarla como la voluntad de Dios, que posee autoridad veraz e infalible, como norma de vida perfecta que transforma nuestro ser para la santidad y nos lleva a la eternidad. Para ello, debemos creer total y firmemente en la Biblia, como historia real y profética auténtica, como viva palabra de Dios, y así poder usarla en nuestro diario vivir, en nuestra comunión, relacionamiento y misión como tal. Pongámoslo en práctica y con amor hagamos de ello nuestro cometido. Recuerda lo que dice Juan capítulo 17, versículo 17, un pasaje de la Biblia en la cual nuestro Señor Jesucristo, en comunión con el Padre, hizo una petición en esta oración por sus discípulos y también por nosotros que somos su pueblo. Y dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios los bendiga. Hola amigos, soy el misionero Manuel Dávila. Esta es la sección Crea aquí en comentario. Esta semana hemos estudiado acerca de cómo consideraban Jesús y los apóstoles las Escrituras. Las Escrituras, la palabra de Dios, esto que estamos aquí mostrando que es la Biblia, tiene una autoridad y es una autoridad infalible porque es inspirada por Dios. Dios guió el proceso para que llegue hasta nosotros hoy. Pero en el mundo no creyente, todos aquellos que no creen en la Biblia ni en Dios, quieren socavar la autoridad de ella. Así que esta semana, a la luz de lo que hemos estudiado en la lección y lo que está en la palabra de Dios, te invitamos desde aquí que tú puedas hacer un cuadro y tú puedas poner en un lado lo que dice el Antiguo Testamento acerca de lo que Jesús iba a hacer y de lo que
predecía acerca de él. Y en esta parte del cuadro vas a poner cómo se cumple en Jesús. Si nosotros buscamos en Lucas capítulo 24, nosotros vamos a encontrar ahí que en el camino de Maús se encuentra él con sus discípulos y les explica, dice, desde Moisés, los profetas y toda la escritura. Entonces vamos a buscar en el Antiguo Testamento referencias que hablen acerca de lo que el Mesías iba a hacer y cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Y también vamos a ver todo lo que Jesús mencionó y cómo refiere toda la escritura, todo el Antiguo Testamento en su vivencia, en su ministerio público. Y por último, en la última columna vamos a ver cómo los apóstoles respaldan y no contradicen lo que Jesús dijo. Así que tú puedas hacer esto, lo puedas compartir con tus amigos y tú puedas demostrar y también fortalecer tu fe en la autoridad de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, sin olvidar y hacerte recordar que nos puedas seguir a través de nuestras redes sociales y también puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos.